Hoy que celebramos la víspera de Santa Úrsula y compañeras mártires, pensando sobre lo que os iba a hablar, se me ha ocurrido un tema que me es muy querido, porque la misa para mí verdaderamente es el centro absoluto del día. Y he dicho, en realidad he llegado a ello por conexión de ideas. He dicho, Santa Úrsula, las religiosas que están en el convento, en el fondo, están sobre el altar, ofrecidas como holocausto continuo. Ellas están como holocausto continuo sobre el altar. Y de allí es cuando he conectado mentalmente con la misa. Y entonces se me ha ocurrido explicar un pequeño detalle sobre la misa, que a vosotros que escucháis misa diaria, pues a lo mejor os puede servir. Y es por qué canto algunas partes de la misa todos los días. Litúrgicamente no hay obligación. En la misa, incluso dominical, las partes del sacerdote se pueden recitar. Nunca el sacerdote está obligado a cantar. ¿Pero por qué las canto entonces, incluso en los días de diario? Pues veréis. Yo, en cuanto empecé a celebrar misa, bastante joven, me di cuenta de que había algunas partes que por su propia naturaleza era como si pidieran ser cantadas. Eran partes en que la música era como el incienso que rodea esas palabras. Lo mismo que en los antiguos misales. A veces había partes que no solamente estaban escritas, sino que estaban escritas con bellísimas letras, con letras capitulares, con oro a los lados, con dibujos de hojas de parra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no bastaba el texto. Querían embellecerlo. Pues lo mismo nos pasa a tantos sacerdotes. Hay partes de la misa que no queremos solo decirlas, queremos embellecerlas al máximo. Y el modo de embellecerla es cantándolas. Daos cuenta de que hay liturgias orientales católicas en las que toda la misa es inconcebible si no es cantada. La misa entera es un cántico de alabanza, en que el sacerdote lo canta, mejor o peor, pero toda ella es cantada, no recitada. Pues en nuestro rito latino es cierto que no se obliga, pero algunas partes, por lo menos, sí que se anima mucho al celebrante a que las cante, por lo menos en los días importantes, por lo menos, sin que esté prohibido hacerlo los días de diario. ¿Qué partes son esas? Pues una parte es el Señor, ten piedad. Después que hemos recitado concentrados el yo confieso, qué bello es escuchar en tono gregoriano: Señor, ten piedad. Incluso más largo, más lentamente, como si uno pusiera toda su alma allí. No como algunas veces hemos escuchado, Señor, ten piedad, con música bullanguera, de fiesta, de alegría. No, no. Ese momento es penitencial. Ese momento, la música, lo que debe expresar es el deseo de pedir perdón. Y ese tono gregoriano que he dicho es como si uno pusiera todo el alma en esas palabras. Por eso a mí me gusta alargarlo, rezarlo lentamente, rezarlo gravemente, porque es un momento en que ponemos el alma en ello. El siguiente momento en que es lógico que también se cante es la alegría del aleluya. Como si el aleluya ante la resurrección de Cristo no bastara solo con decir aleluya, aleluya, sino que lo tenemos que cantar.
Y ese canto es la alegría ante la resurrección. Daos cuenta de que en la liturgia de la palabra hemos pasado por el Antiguo Testamento, hemos pasado por el Salmo, hemos pasado por los comentarios de San Pablo u otros apóstoles y llegamos al centro mismo de la palabra, el Evangelio, cuyo centro es la crucifixión y resurrección de Jesús. Por eso está tan bien pensado que el aleluya esté antes del Evangelio, porque la liturgia de la palabra es como toda la historia de la salvación, y en ese momento es la alegría ante Cristo resucitado. El siguiente momento que cantamos es el santo. Santo, santo. Ese momento es la sacralidad. Ese momento es lo sagrado, lo impresionante. Vamos a atravesar ese canto de los ángeles que están alrededor del trono del Cordero y que día y noche, dice el Apocalipsis, cantan: Santo, santo, santo es el Señor, Dios, Yahvé de los ejércitos. Ese canto es como el velo que atravesamos antes de entrar al Santa Santorum. Ese canto es el canto no de todos los ángeles, de los más inmediatos al trono. Y en ese sentido es la sacralidad. El mismo santo, el canto del Sanctus, es solemne. Es un canto como diciendo: fijaos a dónde penetráis ahora mismo. Después, el otro momento grandioso es el por Cristo, con Él y en Él. Para mí, el favorito, porque los otros eran preparación. Pero en este momento se simboliza la crucifixión. Jesucristo está en el altar, simbolizado en las dos especies divididas. Simbolizado. Cristo está en cada una de las dos especies. Pero el simbolismo es de división, aunque Cristo entero esté en cada una, con lo cual, aunque uno comulgue el pan, también recibe la sangre, y aunque uno recibiera solo el vino consagrado, ahí está Cristo, también está su cuerpo, pero simboliza la división, que es lo que se produjo en la pasión de Cristo. La sangre sale de su cuerpo por todo lo que le hicieron, y en el altar está en dos vasos distintos, el cáliz y la patena. Y el momento en que lo alza simboliza plenamente la crucifixión, porque recordad que en las Escrituras se habla de que Jesús era elevado. Eso se usaba para decir a los que eran crucificados. Y ese es el momento en que el sacerdote eleva a Cristo ya, su sangre y su cuerpo dividido, separado. Y es el ofrecimiento de Cristo al Padre. Es como si Cristo en la cruz se levantara ese canto hacia el Padre. Verdaderamente, insisto, cuando el sacerdote levanta el pan y el vino y lo ofrece al Padre, simboliza a Cristo crucificado. Otros momentos en la misa simbolizan la encarnación, el nacimiento, Jesús enseñando, como en el Evangelio, por ejemplo, etc. Jesús dando la paz, Jesús orando en el Padre Nuestro, pero ese momento es la cruz de Cristo. Momento en que el sacerdote toma con sus manos las dos especies. En casi todo el resto de la misa, no todo, pero casi todo, el sacerdote no va a tocar el cuerpo de Cristo. Está sobre el altar ofreciéndolo al Padre, pero él no pone sus manos sobre él. Pero en ese momento sí que maneja esa cosa tan santa para ofrecérselo a través de él, Jesús, al Padre. Es el ofrecimiento de sí mismo. Por eso ese cántico para mí es verdaderamente central en toda la misa, y yo trato de poner toda mi alma. Se lo estamos ofreciendo al Padre todos, a través de mis manos. También vosotros no ponéis la mano
sobre la sangre de Cristo, sobre el cuerpo, pero a través de mí se lo estáis ofreciendo al Padre, por el mundo, por vuestra familia, por todo. Y después, el último momento en que canto es el Cordero de Dios. En ese momento volvemos otra vez a la idea inicial de la misa. Debemos pedir perdón antes de tomar a Cristo. Debemos pedir perdón al fragmentarlo, quiénes somos nosotros, para partir una cosa tan santa. Pero eso simboliza su pasión, su quebrantamiento, sus sufrimientos. Pero lo hacemos pidiéndolo perdón. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten misericordia de nosotros. Y lo repetimos. Pero esta petición de perdón tiene un carácter distinto del que ha tenido el principio. No es una mera repetición, no es simplemente volver a repetir el que pidamos perdón. Pedimos perdón, pero le señalamos. Decimos, este es el Cordero de Dios. Pedimos perdón, pero hacemos ese acto de fe después de haber escuchado la palabra, después de haber pasado por toda la liturgia y ya estamos al final, lo mismo que Juan el Bautista que dijo, este es el Cordero de Dios, nosotros le señalamos. Y de hecho, todos cantamos ese cántico. Y verdaderamente, qué forma más tangible de expresar la pasión de Cristo, su quebrantamiento, sus sufrimientos, que el hacerlo pedazos, el romper lo que es más sagrado. Lo que es más sagrado no se rompe, se venera. Sin embargo, Dios nos ordena a los sacerdotes en ese momento hacer eso, al menos una partición. Es además un momento en medio de esos cánticos en el que el sacerdote pone una partícula en el cáliz y de nuevo el cuerpo y la sangre se unen, símbolo de la resurrección. La sangre vuelve a circular por ese cuerpo, vuelve a empapar ese cuerpo, a vivificar ese cuerpo, simboliza la resurrección. Tan sagrado es ese momento que después de eso que simboliza la resurrección, el sacerdote se arrodilla. ¿Por qué no antes, si ya estaba sobre el altar? Porque ese es el momento en que se simboliza la resurrección de Cristo. Y después ya viene el momento en que nos unimos a Él en la comunión. Pues nada más, he querido explicar una vez el por qué unas partes se cantan y otras partes no. La Iglesia me parece tan sabia en que haya dicho no, todo no, porque si todo es cantado, uno ya no distingue. Es como en un texto, si lo subrayamos todo, ya nada está subrayado. Va a ser mejor que partes sean recitadas y unas partes especiales sean cantadas. Sapientísima decisión de la tradición a través de los siglos. Que a partir de ahora todos vosotros, en la liturgia, cuando cantamos, os unáis de corazón y con vuestros labios a el canto del sacerdote. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único